Te imaginas caminar por un bosque y, de repente, toparte con un mamut gigante, como si hubieras viajado al pasado. ¿Y si te dijéramos que eso podría estar más cerca de la realidad de lo que parece? Con los avances en la ciencia genética, sobre todo en clonación e ingeniería de ADN, los científicos están más cerca que nunca de traer de vuelta a la vida criaturas que caminaron por la Tierra hace miles de años. En este video, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para conocer 10 animales extintos que la ciencia está intentando revivir, revelando datos súper curiosos y los motivos detrás de esta misión tan atrevida. Prepárate para descubrir historias sorprendentes, especies legendarias y proyectos científicos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete al canal. Vamos con todo. 1. Mamut lanudo. El mamut lanudo es, sin duda, uno de los animales extintos más famosos de la prehistoria. Enorme, cubierto por un pelaje súper espeso y con colmillos curvados impresionantes, este gigante habitaba las extensas llanuras heladas del norte de Eurasia y América del Norte durante la Edad de Hielo. Muy parecido a los elefantes actuales, el mamut podía llegar a medir hasta 4 metros de altura y pesar unas 6 toneladas. Su adaptación al frío extremo era tan efectiva que aún hoy se encuentran cuerpos casi intactos congelados en el permafrost. Pero los mamuts no solo existen en museos. Los pueblos prehistóricos los cazaban para alimentarse, usaban sus huesos como estructura para construir refugios y hacían herramientas con sus colmillos. Incluso se han encontrado pinturas rupestres representándolos, como una en la cueva de Rouffignac, en Francia, que tiene más de 13.000 años. Hoy en día, el mamut lanudo es el principal candidato de un ambicioso proyecto de desextinción. Investigadores están combinando ADN, extraído de restos congelados, con ADN de elefantes asiáticos para crear un híbrido que pueda sobrevivir en climas fríos. La meta, reintroducirlos en la tundra siberiana y ayudar a combatir el cambio climático, ya que los mamuts podrían ayudar a mantener el suelo congelado derribando árboles y favoreciendo la vegetación baja. ¿Suena loco? Pues eso es exactamente lo que los científicos de la empresa Colossal Biosciences están intentando lograr en los próximos años. 2. Dodo. El dodo es uno de los símbolos más conocidos de la extinción provocada por los humanos. Esta ave no voladora vivía exclusivamente en la isla Mauricio, en el Océano Índico. Medía cerca de 1 metro de altura y podía pesar hasta 15 kilos. Tenía una apariencia curiosa, con cuerpo redondo, pico grande y curvado, y plumas grisáceas. Como no tenía depredadores naturales, perdió la capacidad de volar y se volvió muy dócil, lo que contribuyó a su rápida desaparición. Fue descubierto por exploradores europeos en el siglo XVII, pero en pocas décadas ya había desaparecido. La llegada de humanos trajo consigo la caza, la destrucción de su hábitat y la introducción de animales invasores como ratas y cerdos, que se comían sus huevos. En menos de 100 años desde el primer registro, el dodo ya estaba extinto. El caso se volvió un ejemplo clásico de la fragilidad ecológica de las especies aisladas y es mencionado en libros, películas e incluso expresiones populares como más extinto que el dodo. Aunque parezca imposible, los científicos están buscando revivir al dodo a través de ingeniería genética. La idea es usar el genoma de la paloma de Nicobar, su pariente vivo más cercano, y combinarlo con ADN recuperado de huesos de dodo preservados. Uno de los grandes retos es activar los genes correctos para recrear características como el pico y la incapacidad de volar. Este proyecto, también liderado por el equipo de Colossal Biosciences, está en sus primeras etapas, pero reaviva la esperanza de algún día volver a ver a esta ave icónica caminando por los bosques de Mauricio. 3. Perezoso gigante. Imagínate un perezoso del tamaño de un carro, caminando lentamente por la sabana sudamericana. Ese era el perezoso terrestre, o milodonte, un gigante prehistórico que podía alcanzar hasta 4 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. A diferencia de los perezosos actuales, que viven colgados en los árboles, el milodonte era terrestre y se movía con pasos pesados, usando unas garras enormes para defenderse y escarbar en busca de raíces y vegetación. En 1832, durante la famosa expedición de Charles Darwin, se encontraron huesos e incluso fragmentos de piel del milodonte
esmilodonte en la Patagonia, lo que llevó a muchos científicos de la época a pensar que aún podía existir en zonas remotas. Este hallazgo dio origen a especulaciones e incluso leyendas locales sobre criaturas gigantes que vagaban por Sudamérica. Muchos años después, se comprobó que los restos estaban tan bien conservados gracias al clima y al ambiente de las cuevas donde fueron encontrados. Gracias a la buena conservación de tejidos y ADN, el milodonte se ha convertido en uno de los principales candidatos para los proyectos de desextinción. Los científicos están analizando sus secuencias genéticas para intentar reconstruir la base de su genoma. Un dato interesante es que, al estudiar a esta especie, también están aprendiendo más sobre la evolución de los perezosos modernos, especialmente en lo que respecta a su lentitud y su metabolismo tan particular. Si la ciencia logra avanzar con éxito, podríamos ver en el futuro una versión viva de este coloso gentil que, en su tiempo, compartió territorio con los primeros humanos de América. 4. León de las cavernas. El león de las cavernas fue uno de los felinos más grandes que jamás haya existido. Habitó grandes regiones de Europa y Asia durante el Pleistoceno y podía llegar a medir hasta 5 metros de largo contando la cola, siendo incluso más grande que los leones africanos actuales. A pesar de su nombre, no vivía solamente en cuevas. Ese término se debe a que muchos de sus fósiles fueron encontrados en esos lugares. Con una apariencia poderosa y robusta, se cree que cazaba en grupo y tenía un comportamiento social similar al de los leones de hoy en día. Nuestros ancestros ya conocían a esta bestia. Pinturas rupestres encontradas en cuevas de Francia y Alemania muestran representaciones del león de las cavernas, lo que indica que convivió con humanos y probablemente competía con ellos por presas y territorio. En varias de estas pinturas aparece sin melena, lo que sugiere que su aspecto era más parecido al de una pantera musculosa que al majestuoso león que conocemos hoy. En 2015 se encontraron en Siberia 2 cachorros de león de las cavernas perfectamente congelados, con pelo, patas e incluso órganos internos preservados. Estos descubrimientos proporcionaron material genético valiosísimo y desde entonces los científicos están explorando la posibilidad de clonar la especie usando tecnología similar a la propuesta para el mamut. Si el proyecto avanza, podríamos ser testigos del regreso de un depredador que cazaba en las zonas heladas hace más de 10.000 años, revelando un capítulo perdido de la evolución de los grandes felinos. 5. Smilodon, tigre dientes de sable. El Smilodon, más conocido como el tigre dientes de sable, es uno de los depredadores más icónicos de la prehistoria. Con colmillos superiores que podían superar los 20 centímetros, este felino imponía respeto en las planicies de América durante la era del hielo. A pesar del nombre, no está directamente emparentado con los tigres modernos, sino que pertenece a una rama extinta de felinos con adaptaciones muy particulares. El Smilodon tenía un cuerpo musculoso, mandíbulas poderosas y patas fuertes, ideales para emboscar presas grandes como bisontes o perezosos gigantes. Miles de fósiles han sido encontrados en el famoso sitio de La Brea, en California, donde los animales quedaban atrapados en pozos de alquitrán natural. Estos hallazgos han ayudado mucho a los científicos a comprender tanto su anatomía como su comportamiento. Hay evidencia de que el Smilodon vivía en grupos y cuidaba a miembros heridos, algo poco común en grandes felinos, lo que sugiere una vida social más compleja. Este animal está en la mira de proyectos científicos que estudian la posibilidad de reconstruir su genoma a partir de fósiles bien preservados. Uno de los mayores retos es recrear sus enormes colmillos y su patrón único de crecimiento óseo, ya que tenía una estructura corporal bastante distinta a la de los felinos actuales. La posibilidad de traerlo de vuelta genera debates éticos y ecológicos, pero también emociona a los investigadores de la megafauna y su impacto en los ecosistemas actuales. Ver a un depredador así en acción sería, sin duda, algo digno de otra era. 6. Paloma migratoria, Ectopistes migratorius. La paloma migratoria fue una de las aves más abundantes de la historia moderna. Se estima que, en el siglo XIX, su población en América del Norte llegaba a los 5.000 millones de ejemplares. Migraban en bandadas tan densas que podían oscurecer el cielo por horas. Medían unos 40 centímetros de largo, tenían plumaje gris azulado y un vuelo rapidísimo y coordinado, un espectáculo natural que hoy solo podemos imaginar. A pesar de su abundancia, la paloma migratoria se extinguió en menos de un siglo. La caza masiva, junto con la deforestación de los bosques norteamericanos, llevó al colapso de su población. Estas aves eran capturadas en cantidades ridículas para consumo humano y alimentación de animales.
país. El último ejemplar conocido, una hembra llamada Marta, murió en 1914 en el zoológico de Cincinnati, marcando uno de los casos más rápidos y tristes de extinción causada por el ser humano. Hoy en día, los científicos trabajan en un proyecto para revivirla usando una técnica llamada edición genómica retroactiva. La idea es insertar fragmentos de ADN de la paloma migratoria en embriones de palomas actuales que sean genéticamente parecidas. El proyecto es considerado uno de los más avanzados en el campo de la desextinción, y su objetivo no es solo revivir a la especie, sino también restaurar su papel ecológico como dispersor de semillas en los bosques del este de Estados Unidos. El posible regreso de la paloma migratoria también pone sobre la mesa una reflexión clave sobre el impacto humano en la naturaleza y lo que podemos o deberíamos hacer para remediarlo. 7. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, era un marsupial carnívoro nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. A pesar del nombre y de las rayas en la espalda, no era un felino, sino un pariente lejano de los canguros y los koalas. Tenía el cuerpo alargado, una cola rígida y mandíbulas increíblemente amplias. Podía abrir la boca en un ángulo de hasta 80 grados. Era un depredador solitario, activo sobre todo de noche, y se alimentaba de pequeños animales y aves. La llegada de los colonos europeos marcó el principio del fin para el tigre de Tasmania. Fue considerado una amenaza para el ganado y cazado de forma masiva. Oficialmente se declaró extinto en 1936, con la muerte del último ejemplar conocido en el zoológico de Hobart, en Tasmania. Irónicamente, este último murió por negligencia al quedar expuesto al frío, un símbolo trágico del abandono de la especie. Desde entonces, han surgido muchos reportes no confirmados de avistamientos, lo que solo ha aumentado el misterio alrededor del tilacino. Hoy es uno de los principales candidatos en los proyectos de desextinción. En 2022, un grupo de investigadores de la Universidad de Melbourne anunció un ambicioso plan para traerlo de vuelta en un plazo de 10 años, usando ingeniería genética a partir del ADN de especies cercanas, como el Dunart. El objetivo no es solo revivir un ícono perdido, sino también restaurar el equilibrio en los ecosistemas de Tasmania, que se vieron afectados por la desaparición de su principal depredador. Si tienen éxito, este proyecto podría marcar la primera resurrección de un marsupial en la historia de la ciencia. 8. Moa. Los moas fueron aves gigantes que habitaron Nueva Zelanda hasta hace unos 600 años. Al estirar el cuello, podían alcanzar los 3,6 metros de altura y pesar más de 200 kilos. Totalmente incapaces de volar, los moas pertenecían a una familia única de ratites, aves que también incluyen al emú, al avestruz y al kiwi. Su apariencia recordaba a un dinosaurio con plumas, cuerpo robusto, patas fuertes y un pico adaptado a una dieta herbívora. Eran los verdaderos gigantes gentiles de los bosques neozelandeses. Su extinción fue rápida y está directamente relacionada con la llegada de los primeros pueblos maoríes en el siglo XIII. Al no tener depredadores naturales y con una reproducción muy lenta, fueron cazados de forma intensiva por su carne, sus plumas y sus huesos. Además, la destrucción de su hábitat aceleró aún más su desaparición. Los moas fueron tan importantes para los maoríes que llegaron a formar parte de mitos y leyendas locales. Hoy en día, son considerados una parte esencial de la historia natural y cultural de Nueva Zelanda. Restos bien conservados, como huesos e incluso fragmentos de piel y plumas, han permitido secuenciar casi por completo su ADN. Gracias a esto, los científicos están evaluando la posibilidad de usar al emú o al avestruz como base biológica para desarrollar embriones con características del moa mediante ingeniería genética. Uno de los mayores desafíos es recrear el tamaño colosal de estas aves en comparación con sus parientes vivos. Además del interés científico, algunos ven la reintroducción del moa como una forma de restaurar el equilibrio ecológico perdido en los ecosistemas neozelandeses. 9. Lobo terrible. El lobo terrible, conocido científicamente como Aenocyon dirus, vivió en América del Norte hacia el final del Pleistoceno. Mucho más grande y robusto que los lobos actuales, podía pesar hasta 80 kilos y tenía unas mandíbulas increíblemente potentes. A pesar de su nombre amenazante, el término terrible proviene del latín dirus, que significa horrible o temible, reflejando su reputación como uno de los grandes depredadores de su tiempo. Con dientes diseñados para triturar huesos, era un experto en cazar grandes herbívoros como bisontes y caballos salvajes. El lobo terrible también se hizo famoso en la cultura pop gracias a series, libros y videojuegos, donde suele aparecer como una versión exagerada del lobo prehistórico. Pero su legado va mucho más allá de la ficción. Miles de fósiles han sido hallados en los pozos de alquitrán de La Brea, en California,
California, conformando una de las colecciones más grandes de restos de carnívoros extintos en el mundo. Estos fósiles han revelado muchos datos sobre su comportamiento, incluyendo evidencia de que vivían en manadas organizadas igual que los lobos actuales. Durante mucho tiempo se creyó que era solo una versión más grande del lobo gris moderno, pero análisis genéticos recientes mostraron algo sorprendente. Pertenecían a linajes completamente distintos, separados por millones de años de evolución. Ese descubrimiento solo ha aumentado el interés en recrear la especie usando ADN preservado. La idea sería usar como base el ADN de perros o lobos actuales para reactivar los genes específicos del Aenosiondirus. Recrear a este superdepredador no solo traería de vuelta a un ícono de la megafauna, sino que también podría revelar muchísimo sobre la evolución y los límites genéticos entre especies emparentadas. 10. Rinoceronte lanudo. El rinoceronte lanudo fue uno de los animales más resistentes de la era del hielo. Totalmente adaptado para sobrevivir en las temperaturas gélidas de Eurasia, este gigante era parecido a los rinocerontes modernos, pero cubierto de un espeso pelaje marrón, con una gruesa capa de grasa bajo la piel y un cuerpo súper robusto. Podía llegar a pesar hasta 2,0 kilos y tenía un enorme cuerno frontal que usaba para apartar la nieve y encontrar vegetación. Su apariencia era imponente, como una mezcla entre un rinoceronte actual y un mamut. El rinoceronte lanudo convivió con los humanos prehistóricos y fue representado en varias pinturas rupestres, como las de la cueva de Chauvet, en Francia, que tienen más de 30.000 años. Estas representaciones demuestran que este animal no solo formaba parte del día a día de los primeros cazadores recolectores, sino también de sus creencias y mitos. Se han encontrado muchos fósiles bien conservados en el permafrost de Siberia, incluyendo tejidos blandos y pelo, lo que nos ha dado una visión rara y detallada de su anatomía real. Al igual que con el mamut lanudo, los científicos ya han logrado secuenciar casi por completo el ADN del rinoceronte lanudo. El proyecto de desextinción se basa en la posibilidad de usar al rinoceronte de Sumatra como base genética, ya que es su pariente vivo más cercano. Además de traer de vuelta a esta especie, los investigadores también están evaluando cómo su reintroducción podría impactar el ambiente. El rinoceronte lanudo podría ayudar a mantener paisajes abiertos en zonas frías, favoreciendo la biodiversidad. Clonar un rinoceronte extinto suena a pura ciencia ficción, pero podría convertirse en realidad en las próximas décadas. ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Aquí siempre encontrarás contenido increíble sobre animales, ciencia y los secretos del pasado. La desextinción es uno de los temas más fascinantes de la actualidad y apenas estamos empezando a entender su impacto en nuestro futuro. Si quieres seguir explorando los misterios de la naturaleza y la historia con nosotros, no te pierdas los próximos videos. Se vienen muchas más sorpresas.